Hola amigos de YouTube. Bueno, en un nuevo video para todos ustedes, para compartir juntos este nuevo tema. En este caso vamos a hablar acerca de la humedad en sí, del tabaco. El problema, el efecto de la humedad en sí. Ya no un método para humedecer ni para secar el tabaco, sino de la humedad en sí. Esa, ese parámetro, esa variable tan importante que es la humedad y que afecta tanto en la fumada. Bueno, en este video me voy a basar un poco en una bibliografía de un maestro mezclador muy conocido en el mundo de las mezclas para pipas, que elabora actualmente la marca de GL Peace, o sea, es Gregory Peace justamente, que había publicado un artículo hace un tiempo y había hecho una especie de estudio sobre la temática en particular, haciendo algunas mediciones. Bueno, el tabaco en primer lugar se ve afectado por la humedad, toma y cede humedad del ambiente, según las condiciones imperantes, temperatura y humedad, como explicábamos a la hora de humedecerlo. Ahora bien, podríamos hablar en general de que cómo medir esa humedad. La humedad se puede medir con un higrómetro, es un instrumento que mide la humedad y que después se puede establecer una relación funcional en definitiva, ¿no? Pero bueno, para no complicar tanto, él establecía que uno podía medir la humedad con la siguiente fórmula o expresión, que era el peso húmedo de la muestra menos el peso seco dividido el peso húmedo y lo multiplicaba por 100, ya que esa cuenta le daba un número de 0, tanto, y para poder llevarlo a la centésima, en definitiva, tenía que multiplicarlo por el factor de corrección del 100. Entonces eso le da un porcentaje. Ese es un método que se usa en laboratorio para muchas cosas, pero bueno, uno no va a andar haciendo eso, sinceramente. Pero bueno, él explicaba esa metodología, de alguna manera. Después de hacer ciertas mediciones y demás, él estableció, de alguna manera, una escala aproximativa que ahora vamos a explicar. Él, por ejemplo, atribuía un porcentaje de humedad relativa del ambiente y lo relacionaba con la humedad en peso de la muestra, por ejemplo. A modo esquemático, acá tengo un poco de una mezcla de tabaco. Él, por ejemplo, decía que para una determinada humedad ambiente iba a existir una determinada humedad en peso, o sea, para una determinada humedad del ambiente relativa iba a existir una determinada humedad del tabaco. Por ejemplo, para una humedad ideal, que estaría alrededor, como explicaba en otro video, del 14-15%, debería existir una humedad del 65% del ambiente, porque era un problema de que se establezca un equilibrio, básicamente, entre lo que cede y lo que toma el tabaco en sí, de humedad. Por eso es que él de alguna manera sostenía que la humedad relativa del ambiente, o sea, del aire, de todos los días, no era tan buena, sino que era mejor poder tener la humedad en peso, en definitiva. Pero con eso establecía esa relación. O sea, que si en el ambiente había una humedad alrededor del 65% aproximadamente, estaría el tabaco en una humedad aproximada del 14-15%. Y él establecía 3 partes para finalizar, y no volvernos tanto la cabeza, en definitiva, no complicarnos tanto, que es a modo de informativo esto, como de cultura en definitiva. Él decía, por ejemplo, que podía haber 3 niveles de humedad donde nosotros podíamos movernos, que algo expliqué en el video de hidratado. Él establecía entre el 8 y 10% de humedad, que estaba seco el tabaco. Estaba muy seco, había que hidratarlo, se rompía, se resquebrajaba, levantaba temperatura, etc.
Luego se pasaba al nivel entre el 12 y el 14. Yo les había dicho 15, en realidad depende, es relativo, según la experiencia de cada uno también. Ahí estaba en la condición fumable, digamos, el tabaco. Y luego estaba muy húmedo, ya aproximadamente entre el 14 y el 18%, que ya se hacía pegajoso, generaba humedad, difícil de encendido, etcétera. Bueno, este es un video, como les decía, que quería compartir con ustedes a modo informativo, para poder ahondar un poquito más en la temática de la humedad del tabaco. Espero que les guste y bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias.